La música y la historia, la música en primer lugar, la historia en segundo lugar, son partes indisociables de mi vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Otros Libros, desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Víctor Pegoraro, autor del libro Mar del Plata Vertical. Víctor, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un placer estar con vos. Víctor, ¿cómo surge la idea de escribir este libro, Mar del Plata Vertical? Bueno, siempre me interesó estudiar lo local. Yo soy marplatense, nacido aquí, y siempre de mi familia se comentaba sobre la historia del lugar, y yo siempre pensaba, bueno, ¿quién habrá escrito? ¿Qué se habrá escrito? ¿Sobre qué temas no? Entonces, un poco la idea fue retomar algunos de esos temas no investigados y tratar de estudiar la historia de nuestra ciudad. Abordás en este libro la historia de la transformación de Mar del Plata, ¿no? Una Mar del Plata que tenía esas residencias, villas, eran hermosas, no vemos fotos, hay fotos en el libro, mucho se habla de esas construcciones que eran el lugar de veraneo de familias tradicionales. Hay una transformación en lo que es la arquitectura de Mar del Plata y también en los hábitos. Así es. Bueno, uno de los temas justamente que resaltan es las transformaciones que tuvo Mar del Plata a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en pocas décadas. Como decís vos, el paisaje arquitectónico fue cambiando rotundamente, desde casas bajas, característicos chalets estilo Mar del Plata, de techos rojos, de tejas y piedra local, y eso cómo fue evolucionando hacia la verticalidad, hacia la Mar del Plata en altura, y es la Mar del Plata que expresó, por un lado, la modernidad, el progreso y demás. ¿Esto fue planificado o se fue dando así espontáneamente? No, justamente uno de los temas que yo trato es la espontaneidad y la falta de planificación muchas veces. Ahí hay una crítica, sobre todo a cómo creció Mar del Plata, y si finalmente ese crecimiento derivó en un desarrollo para la ciudad o no, qué consecuencias tuvo, pero qué causas también tuvo este proceso. Claro, porque uno imagina, todos querían tener un edificio frente al mar. Así es, justamente la lógica de compra y venta de propiedades de departamentos, sobre todo esas unidades de temporada, era justamente la vista al mar. Que vista al mar, justamente que era una promesa, porque, digámoslo así, muchas veces los edificios o los departamentos se vendían con vista al mar y prontamente eran solapados con nuevas construcciones y nuevos edificios que tapaban esa vista al mar. Entonces era más tener una propiedad, una segunda propiedad frente al mar o cercano, ¿no? En Mar del Plata. Esos edificios, estamos hablando de construcciones entre los 50 y los 60 mayoritariamente, hoy están, ¿no? Y quizás inicialmente fueron una vivienda pensada para 2 meses, para enero, febrero, tal vez algún periodo más. Hoy son viviendas permanentes, no fueron pensadas como departamentos para que vive una familia todo el año. No, claramente. Bueno, justamente los materiales, las dimensiones, la distribución de los espacios, la iluminación, el aire, la calefacción, justamente eso era pensado para ser ocupado para salir a la noche al casino y durante el día ir a la playa. Entonces, justamente en una ocupación temporaria y ya en unas décadas posteriores a esta compra y venta, los marplatenses también pudieron acceder a estos departamentos y justamente tuvieron que adecuar su vida bajo estas condiciones de habitabilidad, pero muy diferentes a lo que como fueron pensados en su origen. Víctor, hoy se habla de patrimonio, muchas veces cuando vemos algún emprendimiento arquitectónico,
se genera el debate también, hay tensiones, hay un tratamiento después en los ámbitos legislativos. ¿Esto existió en su momento? ¿Se planteó el debate? ¿Alguien dijo, ojo, lo que están haciendo puede ser peligroso, hay que preservar lo que tenemos, o no se pensó en absoluto? Efectivamente, el tema del patrimonio es una de las controversias mayores de todo este proceso, de este cambio urbano. Esa mentalidad, podríamos decir que se inicia hacia la década del 80 y 90, recién ahí empieza a haber la municipalidad junto con sectores también de la sociedad y sociedades de fomento y demás, logran crear una lista de bienes patrimoniales para ser justamente cuidados. Pero en esta época estamos hablando, hacia 1950, 1960, donde el furor es mayor, no había una idea de preservación. No hay ningún, por lo menos en la opinión pública, en diarios y también en entrevistas, esto no sale. Entonces sí que es una mentalidad o una idea que empieza a florecer más tirando los finales del siglo XX. Y hubo, vos los mencionás en el libro, ¿no? Hubo algunos avanzados, ¿no? Que vieron esto, lo vieron como un negocio, una inversión y empezaron a construir. Así es, sí, los primeros que ven en ver negocio lo que iba a ser Mar del Plata a nivel edilicio son las empresas, inversores inmobiliarios de Buenos Aires, que dictada la ley de propiedad horizontal en 1948, ven que en Buenos Aires hay ciertas restricciones a hacer negocios, a la especulación también a la altura había ciertas restricciones, entonces el mejor lugar que podía llegar a dar lugar a sus ambiciones y a sus inversiones, lógicamente, era Mar del Plata, porque también era un balneario de moda en ese momento. Mar del Plata era el perfume más anhelado del país, es una frase que circulaba hacia los años 50. Entonces, justamente la gente quería venir a Mar del Plata. Había una demanda del mercado interno, pero también de las familias, del veraneante, del turista común y corriente que se sentía interpelado por Mar del Plata, por el mar, por la arena, por el casino. Entonces justamente estos primeros inversores, en su mayoría de origen de apellido judío, logran venir a Mar del Plata e instalar sus locales comerciales aquí y empiezan a desarrollar edificios. Hoy Maral es algo muy conocido, ¿no? La cantidad de edificios Maral, pero es una sigla Maral, es la unión de dos nombres. Así es. Justamente una de estas firmas es Maral, que corresponde a los nombres de los dos socios, Alberto Shalom y Marcos Sherman, el primero contador y el segundo arquitecto, que crean una de las firmas más reconocidas hasta hoy en día, porque siguen construyendo en Punta del Este y aún en Mar del Plata también. Y es una firma que se instala hacia 1957 y desarrolla toda una serie de edificios que construyen contratistas locales, pero ellos son la gran firma inmobiliaria de compra y venta de departamentos que se expande a todo el país. En esa fecha que vos mencionás, sabemos que surge el turismo social, ¿no? Y se construyen los hoteles de los distintos gremios con el peronismo. ¿Quiénes compraban estos departamentos? ¿Eran trabajadores o era la clase media? No, lógicamente era más una clase media que podía ahorrar. También había un sistema de cuotas muy cómodas para ese momento. La leyenda en ese momento era precios fijos e inamovibles. Había un interés, pero era muy bajo. Y el peso era un horizonte, ¿no? de expectativa y de ahorro. Las propiedades no estaban dolarizadas, no se compraba un departamento en dólares, sino en pesos. Y eso fue un proceso largo que duró hasta fines de la década del 70, cuando sí empieza a dolarizarse el mercado inmobiliario a nivel país, pero sí que una familia tipo profesional, sobre todo, podía acceder a este tipo de departamentos. En general yo he rastreado quiénes eran esos dueños, esos primeros compradores en las listas de las empresas constructoras, y uno puede ver, bueno, a qué barrios, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Son en general veraneantes, turistas porteños que ya vacacionaban en la ciudad y deciden solucionar su problema de habitabilidad en ese sentido comprando un departamento. Y
en general son profesionales, ¿no? Abogados, contadores, médicos. También se puede rastrear más hacia la década del 60 una apertura, podríamos decir, social, y sí ya hay maestras, por ejemplo, en las listas donde se puede ver la profesión, ¿no? Ya el obrero, podríamos decir, logra acceder a una propiedad bajo este régimen de propiedad horizontal, pero en sistemas de ahorro y estas viviendas sociales, económicas, que empieza a aparecer como planes oficiales hacia la década del 70. Y hay una serie de planes oficiales, Eva Perón, 17 de octubre y demás, que lanza el gobierno peronista, y después que va a seguir un poco la dictadura, pero igual va a tener serios problemas en concretarse, y recién ahí podemos decir un trabajador medio va a poder lograr acceder a un departamento. No ya frente al mar, Claro. alejado obviamente del centro, pero sí acceder a su vivienda, ¿no? A su casa propia. También te dedicás en el libro a la historia de las galerías comerciales. Sí, claro, las galerías comerciales fueron un gran furor de ventas porque esos locales se vendían y se alquilaban en temporada, donde la gente salía del casino o antes de ir al casino y a la salida de la playa, ¿no? Volvía a su departamento, se bañaban y demás, y salía a pasear, y justamente el lugar preferido eran estas galerías comerciales, donde había marcas muy reconocidas para la época, de textiles, ropa y otros rubros, pero sí, las galerías comerciales tenía este aprovechamiento del espacio comercial y hacia arriba de viviendas, ¿no? Temporarias. Has mencionado el casino en varias oportunidades. Hemos leído en un libro de Elisa Pastoriza que el casino era un lugar muy exclusivo en sus orígenes, y luego, claro, se produce ese gran estallido cuando se le permite a todo el mundo ingresar al casino, ¿no? Y ahí hay un furor. Así es. Digo el casino y lo subrayo porque en la mayoría de las publicidades de departamentos, la primera referencia que aparece para la gente es el casino. No solamente una sala de juegos, una sala de encuentros, un lugar de esparcimiento muy cercano a este boom de la construcción. Entonces, justamente, cuando en los años 50 y 40 se empieza a popularizar, bueno, justamente es una de las salas de juego más transitadas y concurridas del país. Volviendo a las galerías, una de las más conocidas, SACOA, es una sigla, es Sociedad Anónima Constructora, algo así. Así es, SACOA está en la mentalidad, en los recuerdos de muchos de nosotros, de la juventud, de la niñez, que hemos ido a jugar algún momento ahí a los fichines. Y SACOA justamente hace referencia a la empresa constructora que diseñó y que proyectó desarrollando un edificio de departamentos. Hace referencia a Sociedad Anónima Constructora de Obras y Afines. Claro. Eso es SACOA. La mencioné a Elisa Pastoriza porque es la directora de la colección, y cuando la presentaron recuerdo que la mencionaste especialmente. Ella te acompañó en este trabajo. Sí, Elisa, la verdad que me ha acompañado no solo en este trabajo, sino en todo mi trabajo, mi trayectoria académica, desde mis becas como estudiante, mis comienzos en la investigación, siempre estuve bajo la tutela de ella, siempre me ha aconsejado y me ha llevado por el buen camino en ese sentido. Entonces, por eso decidí dedicarle esta obra a ella, en reconocimiento por años de trabajo y también horas de trabajo, porque la relación entre un director y un becario, en este caso, siempre es muy fructífera y es continua. Entonces creo yo que Elisa Pastoriza está en mi formación, pero también está en estas páginas. Víctor, pensaba recién, recordaba la presentación de la colección, fue en un acto donde hubo mucha gente en el rectorado de la universidad. Ahí, además de hablar del libro, tocaste la guitarra, hiciste música, es otra de tus pasiones. Así es, y la guitarra me acompaña siempre. De hecho, yo iba a cursar a la facultad con la guitarra como una mochila. En vez de llevar una mochila, llevaba la guitarra y una lapicera y el cuaderno. La guitarra, la verdad que es indisociable de mi vida y de mi carrera también. No podría pensar mi formación y mi profesión de historiador sin la guitarra. Y yo creo que se complementa muy bien la historia y la música.
¿No dejaste la música ahora que sos historiador, sos escritor? No, no, creo que nunca. ¿Seguís tocando? Sigo tocando. Logré entonces tocar ese día. La verdad que fue muy, muy lindo porque pude expresar mis sentimientos con la música, mi pasión, a partir de una pieza de Piazzolla. Y después un poco volcar mi impronta flamenca. Yo toco la guitarra flamenca sobre todo, entonces bueno, fue muy lindo y creo que al público le gustó mucho porque vio algo diferente. Volvamos al libro. Uno imagina, con toda esa construcción, esa cantidad de edificios, eso fue un boom de generación de trabajo, gente de la construcción que encontró un trabajo permanente. Así es, sí, en la construcción se da esta particularidad que hay muchos sectores alineados, desde el que hace los planos, desde el que proyecta, desde el que calcula el hormigón, desde el obrero, desde el albañil, el colocador de mosaicos, el pintor, el electricista, el gasista, y así podríamos seguir los diferentes rubros que se denominan anexos, pero no son anexos porque justamente para terminar un edificio o una casa hacen falta justamente, y todo el trabajo mancomunado de ellos es lo que logra justamente llegar a buen puerto. Y después obviamente que viene la parte de administración de edificios, viene la parte de compra y venta, entonces hay todo un circuito económico que se arma de trabajo profesional y no profesional, y de mucha gente que participa justamente. Y en estas décadas centrales, sí, el obrero de la construcción yendo en bicicleta a trabajar y retornando hacia sus casas es la postal justamente de la avenida Colón, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde cuando retornaban a sus casas. Mencionás también en otro segmento de Mar del Plata Vertical un debate, participan varios, pero yo recuerdo a Nino Ramela, el papá de nuestro colega, y Juan Carlos Mantero, un debate que insta a la nación. ¿Había interés de los medios nacionales en Mar del Plata, en lo que pasaba con su desarrollo, la construcción, la arquitectura? Así es, eso se dio desde siempre. De hecho, el diario La Nación sacaba las crónicas marplatenses de verano, la prensa siempre sacaba fotos y postales de la ciudad que se hacían eco de la realidad marplatense y de verano. Y uno puede ver hacia las décadas del 70 que sí, se da un debate en torno a cómo ha crecido la ciudad, cómo se ha desarrollado, si esto es así o no. Entonces entra en tensión estos discursos en torno a qué fue este boom de la construcción, qué trajo para Mar del Plata, si fue positivo o negativo, cuáles fueron sus potencialidades y sus límites también. Entonces es muy bueno de ver, muy interesante que sale justamente en los diarios este debate que no termina, queda abierto, pero sí hay posiciones encontradas a qué significó esta Mar del Plata vertical. Y qué fenómeno a veces de encontrar cómo la gente llama a determinado lugar, ¿no? Porque hay dos edificios que son emblemáticos de Mar del Plata. Yo diría la Casa del Puente, y me corrigen, no, se llama la Casa sobre el Arroyo, que es su verdadero nombre, y diría el edificio Habana, y vos me vas a decir, no se llama Habana, el edificio Habana. Claro, es verdad. Uno pasa por la costa y lo primero que ve es el cartel de Habana, que justamente es una firma y una marca que ha representado a Mar del Plata por muchos años, incluso hasta el día de hoy, y cree que este edificio se llama así. En su momento, cuando se estaba construyendo este edificio, que es el más alto de la ciudad con sus 39 pisos, que de hecho tuvo 3 pisos más de la aprobación de la municipalidad, ¿no? Y se iba a llamar Palacio Belvedere. Demetrio Líades, que era uno de los dueños de Alfajores Habana, de esta firma, esta gran firma, se dedicaba también al negocio de la construcción y decide llamarlo así, Palacio Belvedere. Pero él fallece justamente cuando se están poniendo los cimientos y el personal de la empresa decide, en homenaje, cambiarle el nombre de Palacio Belvedere y ponerle su nombre, Demetrio Líades. Entonces, oficialmente el nombre es Demetrio Líades, en honor justamente a su desarrollador. ¿Y qué pasó con los 3 pisos de más? ¿No contaron desde la municipalidad? Bueno, ese es un caso que yo también analizo de excepcionalidad en condiciones de cómo se construyó la ciudad e incluso cómo se construye hoy en día, pero el edificio Habana es emblemático porque el edificio justamente lo es. Y sí, la municipalidad en su momento
lo que hizo fue aprobar 36 plantas, finalmente se construyeron 39. Lo que hizo Demetrio Olíades cuando estaba vivo entre la construcción de su anterior, del Palacio Cosmos, conocido como Pepsi, después de ese encara la construcción de La Habana, y lo que hace es negociar con la municipalidad cómo puede hacer para que le aprueben los planos del edificio Palacio Belvedere. Entonces lo que hace es donar una escuela, un jardín de infantes a la municipalidad, y a cambio la municipalidad aprueba entonces los planos y el expediente de construcción del edificio Habana, que justamente por una denuncia posterior se dan cuenta que la aprobación fue de 36 plantas y no de 39. Entonces eso quedó en la nada. ¿El Cosmos es el que aparece en la portada? Así es, sí, sí, porque justamente también otro emblema de esa Mar del Plata vertical en torno a pensar a cómo se construía, porque uno ve la fachada del Palacio Cosmos, conocido como Pepsi, y es casi un ángulo de 90 grados, ¿no? De ventanas y departamentos enfrentados entre sí. Entonces uno ahí puede ver los fallos que hay arquitectónicamente en el sentido de pensar la privacidad de la gente entre uno y otro departamento, que puede visualizar lo que está haciendo a cualquier hora del día quien vive en el departamento de enfrente. ¿Cuántas entrevistas hiciste? No sé si tenés el número exacto, pero aproximadamente para llegar al resultado del libro. Bueno, una de las cuestiones más importantes es hacer entrevistas. Pude hacer, por suerte, unas 64, 65. Sigo haciendo porque uno siempre descubre cosas nuevas, pero hablando con la gente es como uno también aprende y cómo aparecen datos desconocidos que no están en otras fuentes, por ahí escritas u oficiales. Entonces, de comentarios y demás salen cosas muy provechosas para el trabajo de un historiador. ¿Cuál fue el puntapié inicial, la hipótesis que trazaste cuando empezaste con la investigación, con el trabajo? La hipótesis de investigación era que Mar del Plata era una ciudad de decepción de sentido turístico, porque es una ciudad muy famosa a nivel país, ¿no? Decepción en comparación con otras localidades tan o cual importantes que Mar del Plata, pero sí que me parecía que la excepcionalidad era un rasgo permanente, y lo pude corroborar también analizando la actividad de la construcción, como también había condiciones excepcionales en ese sentido, siendo que Mar del Plata hacia el año 1958 se convierte en la ciudad que más construye en el mundo entero. En el mundo. Así es. ¿Cuánto te llevó a escribir este libro, Víctor? Bueno, este libro resume una investigación de unos 10 años, podemos decir, y lo que me llevó a publicar otro libro que se llama Mar del Plata y Mercado Inmobiliario del Ocio, que fue mi tesis doctoral. Y este libro es un complemento perfecto porque cuenta al marplatense común, no tiene que ser especialista ni profesional, que pueda entender cómo ha crecido la ciudad. Y este libro me llevó un año y medio, 2 años escribirlo. Y ahora ya lleva algún tiempo en esta librería, la de la universidad, en otras librerías. ¿Has recibido devoluciones? ¿Comentarios? Sí, por suerte uno recibe el calor humano en este sentido. Mucha gente que se ha reflejado o que encuentra su apellido o el de su padre, su tío, su abuelo, ha tenido la amabilidad de llamarme y agradecerme, incluso gente que se ha emocionado de ver el nombre de su familiar, su ancestro, en el libro, y eso es impagable, ¿no? Más allá de la distribución que tenga el libro, que es muy importante, recibir el calor de la gente, del marplatense común, es muy importante. También he recibido elogios de fuera de la ciudad, así que es un libro que ha tenido una lectura más allá de este espacio y logra traer al debate muchas cuestiones, no solo de la ciudad, sino de otras también. Aparecen unos tales Pegoraro. ¿Tienen algo que ver? ¿Familiares? Así es. Bueno, una de las cuestiones por cual yo me interesé en la actividad de la construcción era que en mi casa siempre se hablaba de esto, porque
mi familia lejana, son primos de mi viejo, tenían una empresa constructora en estas décadas, del 60 y los 70, siguiéndose en los 80, también muy recordados por otros empresarios de la época y trabajadores que me han comentado cómo era esta empresa. Y ellos desarrollaban una marca de edificios, los edificios Ñandú, que también fueron muy conocidos acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué otra cuestión que yo no te haya preguntado te parece importante mencionar que tenga que ver con esta época, con este movimiento? Lo importante es pensar que Mar del Plata, que la postal actual de Mar del Plata se edificó justamente en estas décadas centrales. Uno puede ver que actualmente no ha cambiado tanto la imagen turística, por lo menos, de la Rambla, de los lobos marinos y detrás los edificios. Entonces los edificios han tenido una impronta durable, no duradera, también la representación de los argentinos. Entonces me parece que analizar la Mar del Plata vertical, la Mar del Plata de los edificios, es analizar también, hacer una historia social a la sociedad argentina y marplatense. Gente que, bueno, sigue eligiendo Mar del Plata. También ha habido todo un movimiento y muchas veces se ha hablado de personas que dicen, bueno, nos jubilamos y nos vamos a Mar del Plata. Muchos de esos departamentos terminaron siendo la residencia de esa gente. Así es, claro, porque Mar del Plata la verdad que siempre ofreció un nivel de vida por lo menos superior a Buenos Aires en cuestión de naturaleza, en cuestión de menos congestionamiento vehicular, menos congestionamiento de gente, ¿no? Entonces el aire marítimo, la verdad que la belleza natural que tiene Mar del Plata, muy pocas ciudades del mundo lo tienen. Entonces, sí, claramente muchas familias, matrimonios ya ahora grandes que en su juventud han venido a Mar del Plata a vacacionar y justamente vienen después de sus años de trabajo a jubilarse, podríamos decir, a Mar del Plata y a tener otra calidad de vida, podemos decir. Nos pasa muchas veces, quizás, a ver, hay que dejar el auto y caminar, ¿no? Y uno encuentra, mientras camina, uy, pero esto, no sé, tengo décadas en la ciudad y nunca lo había visto. ¿Hay algún edificio que te haya sorprendido, alguna construcción que mientras hacías el trabajo te haya parecido, uy, esto no lo vi nunca, esto es sorprendente y te llevó a investigarla? Bueno, hay varias construcciones muy paradigmáticas que, como decís vos, solo caminando uno se da cuenta. A veces si pasás con el auto rápido no te das verdaderamente cuenta de qué es. Un edificio que es mi favorito de la ciudad es uno que está sobre la costa, a una cuadra del Parque San Martín, que es uno de los edificios no de propiedad horizontal, sino de renta, que es muy lindo, muy linda su fachada, con ladrillo rojo y piedra Mar del Plata, techos también rojos, que expresa una impronta, podemos decir, del chalet característico de Mar del Plata, pero es un edificio, ¿no?, de unos 6-7 pisos. Entonces ese es uno de los edificios más lindos de esta época, que dan cuenta de una Mar del Plata que aspira hacia la verticalidad. También aparece, si no me equivoco, el Terraza, ¿no?, de Playa Grande. Así es, otro de los edificios paradigmáticos de esa época es del arquitecto Bonet, que desarrolló una serie de edificios como Galerías de las Américas, Galería Rivadavia, y también conocido por la gente como La Máquina de Escribir. Claro. Pero originalmente el título es Terraza Palace, que justamente marcan una diferencia muy grande con el resto de la edificación de la costa e incluso del centro, porque es un edificio escalonado, con jardines en su origen. Entonces también evita este problema del cono de sombra, que va a ser muy importante y muy debatido con el caso del Bristol Center. Víctor, un gusto, muchas gracias. Un gusto es mío. Y en el cierre del programa te recomiendo, como siempre, un libro de Eudem, un clásico de Eudem, en este caso, Letrados en tiempos de rosas, un libro de Rosalía Baltar que te recomendamos en los otros libros. Hasta la próxima.